Sean todos bienvenidos a la Lección Inaugurales 2018 de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás. Este es un evento académico que congrega a la comunidad académica para dar inicio formalmente a un nuevo año de labores, docencia, estudio e investigación. El día de hoy nos acompaña el profesor Jorge Iván Parra, quien nos dirigirá la Lección Inaugurales titulada El universo poético de Borges. Presentamos un saludo de bienvenida al padre Miguel Valderrama Vergara, secretario de la División de Filosofía y Teología, a los frailes dominicos directivos de la universidad, a los docentes, estudiantes, asistentes en general, a nuestro nuevo decano, el doctor Óscar Yesid Aparicio Gómez, es el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, y un saludo muy especial a la familia del doctor Jorge Iván, a su señora esposa y a sus hijos. Vamos a dar comienzo con nuestro evento académico, invitándolos a entonar el himno de la Universidad Santo Tomás. A continuación, invito al padre Miguel Valderrama para que dirija la oración de Santo Tomás. Buenas tardes, quiero invitarlos a que nos pongamos en pie, creyentes o no creyentes, y vamos a elevar nuestra oración a nuestro Padre siguiendo la oración de Santo Tomás de Aquino. Decimos todos: Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y el soberano principio de la sabiduría, dígnate infundir en las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos podemos sentar. Quiero compartir con ustedes. Nosotros ya tuvimos en días pasados la presentación de nuestro nuevo decano, el doctor Óscar, pero quiero compartirles la resolución número 09, que es del 30 de enero del 2018. Trae 4 considerandos y 3 artículos en el resuelve. Solo voy a compartir uno de los considerandos y 2 de los artículos. Dice: resolución número 09 del 30 de enero del 2018, por medio de la cual se hace un nombramiento dentro del nivel de dirección administrativa en la sede de la Universidad Santo Tomás, Bogotá. El rector general de la Universidad Santo Tomás, en ejercicio de sus funciones, en especial las señaladas en el artículo 24, numeral 8 del Estatuto Orgánico, y considerando, leo el tercer considerando, que el doctor Óscar Yesid Aparicio Gómez es licenciado en Filosofía de la Universidad San Buenaventura, licenciado en Teología de la Universidad Salesiana de Roma, especialista en ambientes virtuales de aprendizaje, magíster en Filosofía, doctor en Filosofía, doctor en Educación. Resuelve. Artículo primero. Nombrar al doctor Óscar Yesid Aparicio Gómez, identificado con sello de la ciudadanía, y el número, decano de la Facultad de Filosofía de la sede principal de la Universidad Santo Tomás por un primer periodo estatutario. Artículo segundo. El nombramiento, que por el presente acto administrativo se formaliza, tiene vigencia a partir del 1 de febrero del 2018 y finaliza el 31 de enero del año 2020. La naturaleza del vínculo con la universidad y la duración en el cargo se sujeta a lo estipulado en el contrato suscrito por las partes que perfeccionan el presente acto administrativo. Expedido en Bogotá, a los 30 días del mes de enero del 2018, firman Fray Juan Ubaldo López, rector general, y Héctor Fabio Jaramillo, secretario general. Doctor, bienvenido. Muchas gracias.
Entonces ahora se dirige a nosotros el nuevo decano de la Facultad de Filosofía y Letras, doctor Óscar Yesid Aparicio Gómez. Buenas tardes para todos. Agradezco al padre Miguel por la presentación, al profesor Llerena también por este acompañamiento en el acto, el que nos hubiera aceptado acompañarnos, presentar. Y simplemente quería compartir con ustedes un breve saludo. En primer lugar, de agradecimiento al doctor Jorge Iván Parra por dedicarnos el tiempo en la universidad y como un gesto muy especial la compañía de su familia, que de alguna manera representa lo más sagrado y lo más importante de la universidad, de la división y de la facultad, que es el lugar de la familia en la vida de todos nosotros. Y esa familia no se habla conceptual o teóricamente. De la familia pasamos a la vivencia, a la experiencia, a la intuición, al día a día. Y es precisamente lo que estamos viendo todos. Ha sido extraordinario hace media hora que estábamos por aquí en la organización, ver a los estudiantes hojeando los libros, tocándolos, si son antiguos o nuevos, si desprenden o no polvo, etc. Casi ninguno desprende polvo, por cierto, porque se usan bastante. Y darse cuenta uno cómo escuchaba que la editorial, que la edición, etcétera, extraordinario ver ese interés por aquellos que nos permiten ver nuestro mundo, el universo, la construcción de nuestro universo de otras maneras. Acercarse a Borges y darse cuenta que no nos encontramos con conceptos, sino con intuiciones, con experiencias, con momentos reales de nuestra vida, hacen que se haga cada vez más apasionante acercarse a él. Y es precisamente lo que el profesor Parra intentará compartir con nosotros durante este ratito. Esperamos que sea del agrado de todos. Nuevamente agradezco a la universidad, a los profesores con quienes casi todos he tenido oportunidad, bueno, casi con todos de hablar, y a los estudiantes con quienes quisiera tener también la oportunidad de escucharles, de conocerles y de que entre todos podamos ir construyendo esta comunidad académica que no funciona si todos no estamos incorporados, si todos no nos sentimos reconocidos, si todos no participamos convenientemente a través de los órganos establecidos por la universidad y que trascienden los muros de este edificio y nos permiten mejorar las condiciones de vida en la construcción de nuestra sociedad. Nuevamente a todos muchas gracias por su asistencia y profesor Iván, gracias por estar con nosotros. Lectio Inauguralis, el universo poético de Borges, a cargo del profesor Jorge Iván Parra. El profesor Parra es licenciado en Educación por la Universidad de Tolima, especialista en Psicolingüística por la Universidad Distrital, especialista en Crítica Literaria por la Universidad del Rosario, magíster en Literatura Hispanoamericana por el Instituto Cabo y Cuervo y magíster en Filosofía Latinoamericana por la Universidad Santo Tomás. Es docente en educación secundaria y universitaria desde hace 30 años, ex bibliotecario del Gimnasio Moderno, articulista, columnista y comentarista de libros en el diario El Tiempo desde hace 14 años. Autor del blog Libros y Autores en eltiempo.com. También es autor de los libros Hablemos de Literatura y 100 Remedios para la Soledad. Presentador y entrevistador en diversos eventos literarios a nivel nacional e internacional. Para la parte final, el señor decano trabajará con ustedes, hará interrelación para la parte de preguntas, la sesión de preguntas con nuestro conferencista y posteriormente hay una presentación del Departamento de Pastoral, de Evangelización y Cultura. Damos la bienvenida al doctor Jorge Iván Parra. ¿Listos? Buenas tardes, gracias por la cóncava compañía que me brindan esta tarde para rendirle un homenaje a uno de los autores y obras que en lo personal más me han ayudado a sobrellevar la vida. Yo tengo muy poco para enseñar, digamos, en términos académicos sobre Borges y prácticamente ningún autor. Lo que puedo hacer y quiero hacer es compartir mi experiencia como lector, dar testimonio de lo que esta obra puede llegar a significar para un lector.
si se puede contagiarlos no de mi conocimiento, sino de mi apasionamiento por esta obra. Creo que no se me quedó nada de lo que tenía en la biblioteca. En fin, no les voy a hablar de Borges, sino de mi Borges. Lo que ocurre con Borges es que es uno de los escritores con los cuales uno siempre se las quiere dar de intelectual. Porque dárselas de intelectual con Neruda, con Huidobro, esos autores no dan juego, pero Borges sí. Y eso ocurre en las universidades, en los colegios, ocurre entre los políticos. El presidente Menem de Argentina dijo en una entrevista alguna vez que él solía leer las novelas de Borges. Eso mismo dijo una reina. A la reina se le perdona, pero a un presidente de la república no, y más siendo argentino. Borges nunca escribió una sola novela. Borges es un escritor muy influyente, tanto en novelistas, cuentistas, poetas, como en filósofos. Carlos Fuentes, en su nueva narrativa hispanoamericana, explica que sin Borges es imposible que la novela latinoamericana se hubiera modernizado, que no se puede hablar de novela moderna en Latinoamérica sin la presencia de Borges, que, como les digo, no era novelista. Autores de todas las latitudes, europeos inclusive, son deudores de la obra de Borges. Un ejemplo así muy tremebundo es, por ejemplo, Umberto Eco, quien prácticamente rinde todo un homenaje a Borges en una de las novelas que yo más admiro de las escritas en el siglo XX, que es El nombre de la rosa. No más el solo título ya lo conecta uno con Borges, porque Borges tiene un cuento extraordinario que se llama La rosa de Paracelso, y en ese cuento la idea que se propone es que no basta con que algo desaparezca o se vuelva cenizas para que desaparezca del todo, porque lo mínimo que queda de algo son el nombre, o son los nombres, y ahí el mago tira la rosa a las cenizas y le dice al discípulo que se queda aterrado porque la rosa no vuelve a aparecer. Le dice: no, es que la rosa no desaparece nunca. Y si ustedes recuerdan, la última frase de la novela de Eco termina así: esta rosa prístina nómina nuda tenemos. Es decir, así desaparezca una rosa, nos quedará al menos un hombre desnudo. Pero claro, Eco va más allá, porque se construye una trama policíaca, por más que sea en la Edad Media, y todos sabemos que lo caro que era el género policíaco para Borges. Sus personajes principales, por ejemplo, el bibliotecario, el solo hecho de crear un bibliotecario en la novela, ciego para más señas, y todavía encima le pone el nombre Jorge, es decir, ya es demasiado evidente el homenaje. Falta el apellido, pero es que el apellido prácticamente también se lo da, porque es Jorge de Burgos. Y además es custodio de una biblioteca llena de laberintos y de espejos, es decir, no puede haber un texto más borgesiano, ni puede haber un homenaje más literario que el que Eco le rinde a Borges. También hay testimonios de Ítalo Calvino, por ejemplo, que llega a la literatura fantástica gracias a Borges y se convierte en uno de los prologuistas de literatura y antologistas de literatura fantástica más afortunados del mundo entero. En Latinoamérica es difícil que no haya un autor del siglo XX que algo le deba a Borges, inclusive sin querer. Tal es el caso de García Márquez, que cuando leyó a Borges dijo: esto a mí no me interesa. Claro, a García Márquez no le interesaba ni la fantasía ni la metafísica, eso era completamente ajeno a él. Pero con todo y eso, algo se le filtra. En 100 años de soledad, todos ustedes recuerdan el episodio de la peste de insomnio en Macondo, y resulta que todos sufriendo de esa peste, ocurre algo extraordinario, es que cada uno de los habitantes de Macondo puede ver el sueño de los demás. No hay nada más borgesiano que ese episodio, sobre todo por un cuento que voy a comentar más adelante y tal vez sea mi favorito de Borges, que se llama 24 de agosto de 1983, que es sobre
dos Borges soñándose mutuamente. En fin, como les digo, es un autor increíblemente influyente. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, en el caso de Cortázar o de Felisberto Hernández? No es una casualidad que cuando Cortázar fue a publicar su primer cuento, que se llama Casa Tomada, quien le puso el visto bueno a la publicación de ese cuento fue precisamente Borges, quien digamos se deslumbró no tanto por el contenido o por el veneno social político que tiene ese cuento, sino por el lado fantástico, que fue lo que más lo impactó a él. Y ustedes, estudiantes de filosofía, pues me preguntarán, y bueno, ¿y por qué influyentes los filósofos? ¿Cómo así? Un narrador, un poeta, ¿qué tiene que ver ahí? Muchísimo. Voy a poner un ejemplo también que es prácticamente suficiente, y es en el año 1966 en Francia se publica la obra filosófica que va a ser el texto más estudiado y la obra más leída en Francia en la década siguiente. Me refiero a Las palabras y las cosas de Michel Foucault, que además fue el libro más vendido en Francia durante ese año, lo cual pues es una cosa bastante laudable, teniendo en cuenta que en Francia facilito mensualmente pueden aparecer 300 títulos de una gran calidad. Y ese libro, todos ustedes saben, está montado o le debe mucho tanto a Cervantes como a Borges. Lo de Cervantes pues no es del caso mencionar acá porque, como tampoco es del caso mencionar porque también ese libro es de autor de Las Meninas, pero sí en el caso de Borges, porque en el prefacio Michel Foucault dice casi textualmente lo siguiente: este libro es producto de la risa que me sacudió cuando yo leí un cuento de Borges. El cuento se llama El idioma analítico de John Wilkins y está en Otras Inquisiciones, uno de los primeros libros de él. Y entonces, claro, ¿y por qué la risa? ¿Y cómo es la cosa? Además, las palabras y las cosas, ¿cuál es el asunto allí? Claro, la propuesta de Foucault es mostrar que no siempre los significantes y los significados encajan, que las palabras establecen nuevas familiaridades con las cosas que designan. Y entonces por eso le llama mucho la atención y le produce risa que en ese cuento se mencione una enciclopedia china con una rara clasificación de los animales. La enciclopedia dice que los animales se clasifican en, claro, primero el lambetazo porque es un mandarín obviamente, A, pertenecientes al emperador, B, sirenos, C, perros sueltos, D, amaestrados, E, embalsamados, F, que acaban de romper el jarrón. ¿Cómo sigue el abecedario? Bueno, sigue que fueron pintados con un fino pincel de pelo de camello. Sigue los etcétera. Sigue sirenos. Sigue lechones. Sigue los no incluidos en esta clasificación y termina con que de lejos parecen moscas. Los que de lejos parecen moscas. Esto es una cosa absolutamente extraordinaria porque Borges no está contradiciendo las clasificaciones que hay, él no está contradiciendo nada, él no se está oponiendo a nada, está haciendo algo que es muy importante, que lo dijo Einstein una vez, que dijo para la ciencia es más importante la imaginación que el conocimiento, y entonces Borges al conocimiento que ya hay le agrega una pincelada de imaginación, por si de pronto aparece un darwinista o alguien que diga, pero ¿cómo se le ocurre a este tipo? ¿De dónde saca? ¿Qué cosa tan absurda? ¿Cómo puede hablar que los animales no sé qué? No, es que nadie puede decir nada porque él dijo los etcétera, es decir, los que quiera meter ahí, pero también dijo los no incluidos en esta clasificación. O sea, todas las clasificaciones son válidas, pero yo le agrego esto, y es muy importante lo que hace Borges ahí, porque es el mejor ejemplo de lo que Foucault, y por eso pues, el texto lo impacta tanto, quiere mostrar con lo que Foucault denomina el pensamiento del afuera, es decir, el pensamiento que contempla las excepciones. Entonces, ahí pues digamos de entrada, pues para ir aceptando un poco la máquina,
he mostrado que efectivamente Borges es un autor muy influyente, sobre todo en el siglo XX. Ahora, ¿cuál es el chiste? O sea, ¿por qué tanta bulla con Borges? ¿Por qué nos convoca? ¿Qué es lo que nos trae? Digamos, la obra de Borges transcurre por tres vertientes: el cuento, la poesía y el ensayo. Hasta ahí, pues, no hay mayor misterio. El asunto es cuando estas tres vertientes se entrecruzan y forman una especie de trenza. Es decir, Borges es el autor latinoamericano que más ha influido, no solo en Latinoamérica, sino en Europa, en la disolución de los géneros. Ha contribuido a la disolución de los géneros, a que los géneros literarios no sigan siendo o no hayan seguido siendo como compartimentos estancos. ¿Por qué? Pues es evidente, uno lee cuentos de Borges que parecen ensayos, ensayos que parecen cuentos, poemas extraordinariamente narrativos, como Límites, por poner un ejemplo, cuentos que parecen poemas, en fin, uno no haya para dónde agarrar, y lo mejor es no complicarse con el asunto de los géneros, porque lo que hace es destruirlos. Y eso es una gran invitación para los narradores, sobre todo en Latinoamérica, que están presos en géneros como el regionalismo, el realismo crítico. Todos tienen como mucha conciencia de lo que están haciendo, pero nadie se atreve como a proponer literariamente cosas novedosas. Por eso a Borges le cabe ser ubicado en varios movimientos o en varias modalidades literarias a la vez. Poéticamente podemos decir que Borges pertenece a la vanguardia. Claro, está ya lejos del modernismo. El modernismo, en los años en que Borges empieza a publicar su poesía, ya está agonizando, y a él no le hubiera llamado mucho la atención. Ustedes saben la razón, y es que la poesía modernista se basa mucho en la metáfora, y Borges no creía que la metáfora fuera la base para hacer la poesía. Entonces corresponde al vanguardismo, que ya comienza en los años 20 y se hace muy sensible en la década siguiente. Perteneció a un movimiento que no era nada, que se llama el ultraísmo. Eso pues por congraciarse con escritores españoles, y porque el ultraísmo era prácticamente un manifiesto contra la poesía modernista, pero eso no prosperó, no fue nada. Y en el ámbito de la narrativa, o sea del cuento, pertenece a lo que se llama la nueva narrativa latinoamericana, que muchos confunden con el boom, pero que en realidad es lo que Carlos Fuentes llama en la nueva novela hispanoamericana proto-boom o pre-boom. Y fíjense ustedes, sin escribir una sola novela, influyó en todos los novelistas latinoamericanos posteriores. Un ejemplo de ese entrecruzamiento de géneros, no sé si estará aquí la doctora Claudia, que me impuso pues como tarea que tenía que hablar de ese cuento, porque creo que lo está tratando en la clase. Se llama Pierre Menard, autor del Quijote. Ese es un cuento ensayo, o ensayo-cuento, es decir, de todos modos Borges es un poco mortificante en ese aspecto. Lo que hace Borges en ese cuento es proponer un personaje como si fuera un personaje real. Lo hace muy creíble, primero que todo, porque pues dice que es un escritor francés de comienzos del siglo XX que va a escribir el Quijote, y para hacernoslo creíble y para engañarnos, obviamente, entonces comenta sus obras más conocidas, y entonces comenta como unas 12 obras de Pierre Menard, entre las cuales hay poesía, hay cuento, inclusive un tratado sobre el ajedrez. Y cuando ya uno se traga el cuento de que Pierre Menard es un autor real, entonces nos dice que Pierre Menard quiere escribir el Quijote, tal como lo escribió Cervantes. Pero claro, no se propone hacer una copia mecánica del original, porque pues eso, por más que tome tiempo, es fácil, y lo hace cualquiera, con solo saber escribir, ¿no es cierto?
no se propone escribir otro Quijote, lo cual dice Borges también sería fácil. Sí, cualquiera puede escribir un Quijote, que salga malo es otra cosa, pero hay muchos Quijotes, en inglés y en español. Sino escribir el Quijote, haciendo de cuenta que Cervantes nunca lo había escrito. Para ello tiene que ser un poquito Cervantes, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tiene que asimilar en su totalidad y de una manera pues muy consistente es asimilar el idioma español del siglo XVI, o si no, ¿cómo va a ser? Y además regresar a la fe católica, es decir, volverse un poco Cervantes, y lo logra. No es que haya escrito el Quijote, escribe en realidad 3 capítulos del Quijote y le quedan idénticos. Y entonces Borges nos pone una cita. Dicen, miremos, mientras Cervantes en el capítulo 9 escribe: la verdad cuya madre es la historia, émula del pasado, testigo de lo porvenir, ¿no? En cambio, Pierre Menard escribe: la verdad cuya madre es la historia, émula del pasado, testigo de lo porvenir. Entonces uno dice, ¿cómo en cambio? ¿Por qué dice en cambio si es lo mismo? Entonces Borges dice, como verán ustedes, el texto es diferente. ¿Dónde está la diferencia? Sintácticamente las dos citas son iguales, las palabras son las mismas, pero no son lo mismo, por la siguiente razón, y es que Cervantes escribió en su idioma auténtico. El español que utiliza Cervantes es contemporáneo, es el de él y el de sus lectores, el del siglo XVI, mientras que el español que utiliza Menard en el siglo XX pues es un español anacrónico, y eso hace que las dos obras sean distintas. Ahí lo que propone Borges, por supuesto no de una manera teórica sino lúdica, es que los libros cambian, así no los toquemos. Es decir, estas obras dentro de 30 años ya no serán lo mismo. ¿Por qué? Porque los lectores habrán cambiado, o por lo menos habrá cambiado la episteme en cada época, y entonces no se puede leer una obra lo mismo en una época que en otra. Ahora, Borges hubiera podido hacer el mismo cuento con otra obra y funciona igual. Hubiera podido escribir Pierre Menard, autor de la Ilíada, Pierre Menard, autor del Decamerón. Raro que no lo hubiera hecho con la Divina Comedia, porque todos ustedes saben que todo gran escritor tiene su obra fetiche. Por ejemplo, la de García Márquez era Edipo Rey, la de Carlos Fuentes era El Quijote, la de Vargas Llosa es Madame Bovary, y la de Borges era la Divina Comedia. Y entonces hubiera funcionado, y a Borges le hubiera quedado bien hacer el cuento con la Divina Comedia. Ya que nombro la Divina Comedia y lo que atañe a Borges, pues de una vez voy a contarles que, digamos, para la obra de Borges es muy importante la Divina Comedia, y para la vida de Borges es muy importante la Divina Comedia. Borges tenía como unas 12 o 15 ediciones de esa obra, que admiraba mucho, y aquí viene un detalle bien, no sé cómo calificarlo, pero lo último que pasó por delante de los ojos de Borges antes de que perdiera completamente la vista fueron algunas páginas, o fue algún canto de la Divina Comedia. Eso era lo último que él pudo leer físicamente. Lo hacía a diario mientras se desplazaba en el tranvía que lo llevaba de su casa a un puestico que tenía, le habían dado puesto como público en una biblioteca pequeña en los extramuros de Buenos Aires, que era la biblioteca Miguel Cané. Y entonces en ese trayecto él todos los días leía la comedia. Le habían prohibido leer con poca luz, digamos, él heredó la ceguera del papá y digamos ya estaba bastante, pero aguantaba y podía leer, pero le han prohibido leer con poca luz, y el tranvía entra como una zona de sombra, un túnel tal vez, no sé, un puente, algo así, y él siguió leyendo, siguió forzando, y cuando el tranvía sale de ahí, Borges ya no ve sino pura neblina, y en ese momento queda completamente ciego para siempre. Tenía 55 años. Y el otro aspecto pues es más literario. Ustedes leen el Aleph
y es inevitable, no vamos a hablar de intertextualidad, ni no vamos a utilizar esos términos, serán bastante pomposos para lo sencillo que es el asunto, y es que es muy difícil no encontrar el guiño que Borges le hace a la Divina Comedia. Primero, los personajes tienen un descendic, ¿no es cierto? Una especie de descenso al Hades. ¿Quién? Borges, guiado de la mano de Beatriz. Claro, no es la Beatrice de Dante, pero sí es Beatriz Viterbo, Beatriz, y de un amiguete un poco medio farsante de apellido Daneri, o sea, Daneri, ahí está de alguna manera. Entonces ahí hay un guiño ya bastante, digamos, sensible, pero descienden a un sótano en donde tienen una experiencia bastante infernal. Entonces ahí está la conexión con la comedia y finalmente salen de ahí, y entonces uno dice, bueno, pues el final de la Divina Comedia es precisamente cuando todos Dante y Virgilio ascienden al paraíso y es Beatrice la que los jala. Pero es bastante evidente, digamos, el guiño que hace ahí Borges a la Divina Comedia. Más adelante pues tendría que referirme un poco al Aleph, en realidad qué es y por qué viene siendo como el cuento más famoso de Borges. Y aquí les traigo el Aleph, además. Aquí está metido. Claro, Borges de todas maneras tiene una escritura muy literaria. Cuando digo literaria no quiere decir solamente que esté llena de ritmo, de sonoridad, que los recursos y esto. No, es que es un permanente contacto, a veces con una literatura, digamos, novelas policíacas y tal, pero la mayoría se cuida mucho de que quede su obra conectada con la gran literatura. Entonces, por ejemplo, en algún momento le hace o un guiño al Quijote, a la Divina Comedia ya lo vimos. Es más, en el mismo Aleph está el guiño al Quijote. Algo tiene que ver el Quijote ahí. Y es por lo siguiente, cuando estos personajes salen del sótano y refieren la experiencia que tuvieron allá abajo, pues eso es una cosa demasiado impresionante. Además, se toman mucho tiempo narrando todo lo que vieron, y todo lo que vieron fue tremebundo. Y entonces Borges lo que quiere señalar ahí es que nuestra experiencia con la realidad es simultánea, pero narrarlo es otra cosa porque el lenguaje es lineal. Entonces, Borges había hecho una entrevista que el lenguaje es un sistema demasiado rígido comparado con la realidad. ¿Y dónde está el Quijote ahí? A ver, ¿por dónde aparece? Sencillo, ustedes recordarán el episodio de la cueva de Montesinos, en que Cervantes, que está con Sancho, le dice, espérame un rato, Sancho, que voy a bajar a la cueva, y entonces va, porque a Sancho no le compete eso es una cosa de caballero y tal, no va a bajar con el campesino ahí. Entonces se mete a la cueva y sale al momentico, y entonces Sancho le pregunta qué hay en esa cueva, qué vio, y entonces el Quijote empieza a narrarle, y que un desfile de princesas, y que allá vio al mago Merlín, y que había unos reyes y unas cosas, y Sancho le pregunta, pero ¿a qué horas, mi señor, ha visto usted tantas cosas en tan solo un minuto que estuvo allá abajo? Fíjense que la conexión está ahí, es decir, el Aleph me hace ver a mí simultáneamente una cantidad de cosas, pero al ponerlo en narración o al traducirlo con las palabras se vuelve una cosa pues extensísima, y es lo mismo que claro, por eso dicen Milán Kundera, el novelista no le debe cuentas a nadie salvo a Cervantes, porque Cervantes y sobre todo el Quijote es el origen de prácticamente todo. Bueno, y ustedes dirán, y Fausto, porque Fausto sería como la obra alemana para mostrar, ¿no es cierto?
Pues sí, precisamente en ese cuento que ya mencioné, que se llama La Rosa de Paracelso, pues hay casi la misma, es como el mismo trasfondo de lo que ocurre no solo en el Fausto de Goethe, sino en el Fausto de Marlowe, y es que hay una presencia, digamos, alguien quiere algo y es capaz de venderle el alma al diablo a cambio de ese algo. Eso es, digamos, la inspiración fáustica, tanto en Marlowe como en Goethe, solo que en Marlowe el personaje Fausto le ofrece el alma al diablo a cambio de conocimiento. Claro, es bastante plausible. Estamos saliendo de la Edad Media, estamos entrando al Renacimiento. ¿Quién no quiere el conocimiento? Hubiera sonado muy falso que en el Fausto de Goethe Fausto estuviera negociando su alma a cambio de conocimiento. Ahí hubiera sonado muy falso, porque estamos en el siglo XVIII, estamos en pleno romanticismo. Entonces, por eso es que ese Fausto de Goethe negocia el alma, pero a cambio del amor. Entonces, no, cuádreme con Margarita, yo le doy mi alma, pero cuádreme con Margarita. Y al revés, hubiera sonado muy falso que el Fausto de Goethe, de Marlowe, hubiera negociado su alma a cambio de amor. Esto ahí no era mejor el conocimiento. Y en el caso de La Rosa de Paracelso, lo que le dice el discípulo al mago, que es como el personaje fáustico ahí, es: demuéstreme que usted puede volver a la rosa a su estado original después de quemarla, y yo le doy lo que sea, le doy mi alma si quiere. Ahí está el guiño a Fausto. Ahora, si hoy se escribiera un cuento de inspiración fáustica, pues ¿por qué se haría el negocio, no es cierto? Ahí entonces pone usted a funcionar su comprensión de lectura, su intuición como lector y como escritor. ¿Por qué habría que hacer el negocio, no es cierto? Cambio de riqueza, del último iPhone, todas esas cosas, aparaticos y cosas, o poder, pero ya ni el amor, eso ya no, ni el conocimiento sí daría risa, ¿no? Alguien vendiendo ahorita, eso da mucha risa, que alguien le quisiera vender el alma al diablo a cambio de conocimiento. Bueno, o a conocer un secreto, que es el caso del discípulo de Paracelso en ese cuento. Shakespeare, pues ni para qué decir. En un verso Borges dice: yo descubrí desde temprano que Shakespeare era mi destino. Es decir, ¿para qué hablamos de Shakespeare? La presencia de Shakespeare en Borges es una cosa absolutamente extraordinaria y sensible. Recuerden ustedes un poema que se llama Everything and Nothing, en donde Shakespeare, que tiene un encuentro con Dios, le dice: yo que he sido tantos en vano, quiero ser uno, quiero ser yo. Y Dios le responde: yo tampoco soy uno, mi Shakespeare. Yo he soñado el mundo como tú has soñado tu obra, y en el mundo que yo he soñado estás tú, que como yo eres todo y nada. ¿Qué tal esa vaina tan impresionante? Eso es mucho, pero claro, es Shakespeare ahí metido. Y está metido en más. Eso encuentro a Shakespeare por todos lados, ¿no es cierto? Bueno, ahora volvemos al tema de que Borges no escribió nunca una novela. Eso tiene razones de tipo técnico, literario, y razones de tipo personal. Lo técnico lo explica él en el prólogo, ¿sí?, a Ficciones, que es tal vez su libro más afamado. Más o menos textualmente dice así: desvarío laborioso y empobrecedor el de construir vastas obras, el de explayar en más de 500 páginas una idea cuya perfecta exposición oral cabría en pocos minutos. Mejor procedimiento sería suponer que esos libros ya existen y ofrecer un resumen, un comentario. O sea, yo no voy a poner a escribir novelas, no, yo para las novelas no. Pero además, él creía, como muchos escritores y lectores, y críticos, y profesores, y de todo, a comienzos del siglo XX, que la novela iba a desaparecer, que la novela estaba en peligro. Claro, después de ese auge tan tremendo, después de esa edad de oro de la novela que fue el siglo XIX,
entonces que en el 20 la novela se presagiaba que el siglo XX iba a ser el fin de la novela. Y decía que una de las cosas por las que estaba la novela en peligro en el siglo XX era porque aparecían novelas contemporáneas cuyos personajes no eran entrañables, no eran reconocibles, no quedaban después no pasaban después de la lectura. Y pone como ejemplo el Ulises. Y entonces uno dice, bueno, a ver qué pasa. Yo les confieso, yo conviví 2 años con el Ulises, lo leí con un grupo de estudiantes de colegio. Y es poco lo que uno verdaderamente recuerda a sus 3 personajes principales, a Stephen Dedalus, a Leopold Bloom y a Maury Bloom. Y Borges dice eso, y dice, en cambio Shakespeare, que no necesitaba sino 2 líneas, un borrón para dejar un personaje vivo y para siempre, o Cervantes, o sea, esos personajes, claro, Shakespeare no escribió novelas, evidentemente, pero lo que quiere decir es que la novela contemporánea no deja los personajes como entre nosotros, y que por eso la novela podía terminar. La otra razón, decía Borges, es muy difícil que yo no me aburra leyendo una novela, tiene mucho de relleno, es decir, que él para la novela no. Pero la forma como él elige la escritura del cuento, eso tiene una técnica bastante sofisticada. Eso no es nomás decir yo quiero ser cuentista ya, sino que efectivamente, y cuando uno lee de cierta manera los cuentos de Borges, algo así como buscando las costuras, ¿no es cierto?, la carpintería, como decía Gabo, y uno le quita las tuercas, los tornillos, las bisagras, y entonces uno encuentra cosas. ¿Y qué encuentra? Que efectivamente los cuentos de Borges sí parecen el resumen de cada uno de una novela. Y eso tiene una técnica, y fundamentalmente es porque él, escribiendo en español, escribía con una sintaxis del inglés, y por eso sus frases eran cortas, había muy poca subordinada, y había muy poco explayamiento y muy poca tendencia a la parrafada, que es como el fuerte de los autores que escriben en español, ¿no? Y eso lo convierte en un escritor minimalista. El cuento más largo de Borges, que debe ser, si no es Tlön Uqbar Orbis Tertius, que fue el primero que escribió, debe ser El Inmortal, pero no pasa de 12 páginas. Y lo máximo que escribe Borges no pasa de 12 páginas. Es decir, hablando en plata blanca, él hubiera escrito Ana Karenina en 12 páginas, pero hubiera creado la historia primero. Es que ahí es donde está el detalle. Él hubiera imaginado toda la historia y toda la tragedia de esta mujer y del señor Karenini con el hijo y Brodsky y todo lo hubiera imaginado como lo hizo Tolstoy, pero antes de mandarlo al papel lo hubiera resumido, y eso solo lo puede hacer un genio, sencillamente. Ese es el asunto, ¿no? Yo aquí pues me puedo amparar un poquito teóricamente, pues además para que no se aburran solo con esta sarta de anécdotas en Genet, que es un semiólogo francés, teórico francés, que explica que hay 3 maneras de narrar. Una manera de narrar es que lo que se narra sea inferior a lo relatado. O sea, la historia sea inferior a lo que se relata, lo que está puesto ahí en palabras. El ejemplo que se me ocurre, además porque lo acabo de mencionar, es el Ulises. ¿Qué tanto pasa en el Ulises? Nada. La vida de un pendejo ahí, un señor ahí, entre las 8 lo que hace entre las 8 de la mañana y las 2 de la madrugada. O sea, es un día. Y para un día se necesitan 1000 páginas. ¿Quién necesita 1000 páginas para contar lo que ocurre en un día? ¿O quién necesita 350 páginas, como en el caso de Virginia Woolf, cuando escribe la señora Dalloway? ¿Y qué es lo que pasa en la señora Dalloway? Que una señora que va a dar una fiesta por la tarde en la casa sale a comprar unas flores y regresa. Eso es todo, ahí no hay más trama ni más nada, y para eso le bota todo el reguero de páginas. Eso es, entonces el recit es mucho mayor que la histoire. Hay otra forma de narrar, dice Genet, que es cuando la histoire y el recit son equiparables.
Es decir, es tanto lo narrado como lo relatado. Entonces, de eso hay mucho, pero bueno, uno podría pensar en Guerra y Paz, ¿no? Entonces, cuenta una gran historia, pero también se gasta su buen número de páginas. En cine se hace, por ejemplo, hay una película de John Ford, todos ustedes conocen, que es La Hora Señalada, y cuando empieza la película, el reloj allá tiene que transcurrir, o sea, la película dura 1 hora y la historia que está dentro de la película dura 1 hora. Eso es la perfecta simetría entre una historia y el recibo. Y la tercera forma de narrar, dice Genet, es cuando la historia, lo que se cuenta, desborda muchísimo lo relatado. Es decir, hay mucha historia para tan poquito relato. Ese es el caso de Borges. Porque, por ejemplo, El Inmortal, ese es un cuento que abarca siglos. Acuérdense que los personajes del Inmortal primero están obsesionados, tal vez como nosotros en esta episteme moderna, por la inmortalidad. Y entonces alguien les dice que en algún sitio del mundo están las aguas que dan la inmortalidad, van y la buscan, la encuentran y se vuelven inmortales. Y entonces la vida se les hace insoportable, se les multiplica el número de agonías, no acaban de enfermarse nunca, y entonces es insoportable la inmortalidad. Entonces dicen, bueno, si dimos con el agua que nos da la inmortalidad, debe haber otra que nos vuelva a la mortalidad, y también duran muchísimos años, siglos, buscándola y la encuentran, y eso se narra en 12 páginas. O una biografía. ¿Quién va a narrar una biografía como hace Borges? En 5 páginas, la biografía de Tadeo Isidoro Cruz. Eso solo lo hace él. ¿Qué tal Richard Ellman reduciendo su biografía de 1200 páginas de Joyce a 5? Pues es perfectamente imposible. O Gerald Martin, su amigo, reduciendo las 800 páginas que le dedicó a García Márquez a 5 páginas. Pero Borges sí, escribió una biografía en 5 páginas, que no va a gastar más. Creo que el relato mínimo de Borges vendría siendo Los 2 reyes, los 2 laberintos. Dé por donde dé, ese cuento no toma nada más de página y media, pero lo que ocurre ahí, eso se puede llevar al cine, y además eso, años, es una historia de venganza entre unos reyes, un rey árabe y el uno lo invade con los ejércitos, el otro le devuelve la invasión. Bueno, eso es una cosa que transcurre, digamos, hay una gran historia allí. Claro, Borges se imaginó toda una historia y la resume y la reduce a página y media. Es decir, ¿quién hace eso? Entonces ahí es donde, digamos, estoy tratando de mostrar cuál es el matiz diferenciador de Borges, en dónde está su genialidad. Bueno, vayamos un poquito a Borges. Bueno, quién era, cómo se hizo escritor y tal. Entonces tenemos un cuadro familiar. Borges nace en 1899, lo cual lo hace contemporáneo a Miguel Ángel Asturias, a Alejo Carpentier, a los de la nueva narrativa latinoamericana precisamente. Nace en una casa donde hay una biblioteca infinita de libros ingleses, y eso ya determina pues la vida de cualquiera, ¿no es cierto? Borges dijo que él nunca, que así que por iniciativa que él haya querido ser escritor, no, él lo que quería siempre era ser lector. De hecho, en una entrevista de las tantas que tengo aquí, tal vez Osvaldo Ferrari le dice que otros se jacten de lo que les ha sido dado escribir, yo me jacto de lo que me ha sido dado leer. Y además Borges recupera mucho como la dignidad del lector. Nosotros somos muy fetiches con los escritores, somos muy devotos a los escritores y todo. ¿Quién le pide un autógrafo a un lector? Nadie. Pero hay lectores furibundos, hay lectores que leen unas cosas que uno dice, pero ¿a qué horas? ¿Y cómo hace ese señor? Es un desocupado, pero ¿cómo hace? Y entonces Borges dice, quizá sea mucho más difícil leer que escribir. Entonces él nace en una biblioteca de infinitos libros ingleses. ¿Y por qué ingleses? Porque una de sus 2 abuelas, Fanny Haslam, era inglesa, la otra, Leonor, pues era criolla. Ambas fueron muy influyentes en él. Como, qué curioso, se me viene a las mientes que
nuestros grandes narradores latinoamericanos todos han sido unos enaguados. Es decir, las mujeres han tenido un peso, las abuelas, las tías, las mamás, las hermanas han tenido un peso bastante específico en la formación de esos escritores. De García Márquez, ¿para qué vamos a contar? Ya todos lo sabemos. De Cortázar, su madre, su hermana, y después todas las mujeres que encontró en Europa. Carlos Fuentes también, y Borges, porque sus dos abuelas, su mamá, su hermana Nora, que tenía el nombre de la mamá, con Nora, ellos montaban personajes imaginarios, y entonces montaban unos rollos. Tenían una vida muy literaria sin haberse dado cuenta, que Borges era cegatón desde chiquito, entonces no podía salir a la calle, ¿no? Él no salía a la calle, entonces por eso dice que a él la escritura se le impuso por razones fisiológicas. Y no podía salir a la calle y la pasaba metido ahí en esa biblioteca, leyendo más en inglés que en español. Bueno, cuando Borges tiene 15 años, bordeando los 16 tal vez, la familia toda, que era familia acomodada, pudiente, aquí no se da el caso de que es que el pobre hombre que se supera, no, era desde chiquito, no es que fueran ricos, pero era una familia bastante acomodada. El papá era profesor de psicología, era abogado prestigioso, era escritor, y tenía plata, tenía su estancia y toda la cosa. Entonces se van a Suiza porque la ceguera del padre de Borges ya estaba muy avanzada. Se van a Suiza porque allá van a encontrar al médico y tal. ¿Qué ocurre en el año 14? Estalla la guerra. Se quedaron estacionados en Europa. Eso no es que yo me devuelva, no, es que era imposible, digamos, este trámite aduanero y barcos y todo, no, y todo el mundo saliendo de Europa, no se pudieron devolver. Qué afán, una familia tan burguesa y tan acomodada, pues ponen al muchacho a que termine su bachillerato, ¿no? Muy gomelo él. Están en Ginebra, en el colegio Jean Calvin, colegio que fundó Juan Calvino, nada menos, a que termine su bachillerato en francés. Y ahí el hombre prácticamente ya acomoda 3 lenguas maternas, ¿no? Curiosamente nadie dice, ni yo no he podido encontrar nada sobre Nora, en donde la pusieron a estudiar, como que Nora es una sombra ahí en la vida de Borges. Después va a tener como cierta relevancia, pero en el momento es Borges el que interesa y que termina su bachillerato allá y toda la cosa, y aprende latín y no sé qué. Creo que nadie ha visto el título de bachiller de Borges, entre otras cosas, ¿no? Y se devuelven. Año 19, 20 tal vez, se devuelven, y ese regreso es muy impactante para Borges, porque le tocó volver a conocer Buenos Aires, y esa ciudad lo impacta al punto de que de una vez escribe: a mí se me hace cuento que se fundó Buenos Aires, la juzgo tan eterna como el agua y el aire. Y escribe su primer libro de poemas, lo primero que él escribe en toda su vida. No contemos con que a los 8 años había traducido a Oscar Wilde del inglés, ¿no? Eso no cuenta, ¿no? Pero la primera obra que publica se llama Fervor de Buenos Aires, que aparece en el año 22. Ahora uno va repitiendo esas cosas ahí mecánicamente y uno se detiene a pensar: ¿y quién iba a publicar esa vaina? En esa época la poesía no se publicaba en libros, poesía circulaba en gacetas, periódicos, en revistuchas y en almanaques. Pero ¿quién va a publicar un libro de un muchacho que acaba de llegar pues que nadie lo conoce? ¿Quién? El papá. Y miren qué curioso, yo no digo en el mismo año, pero sí ahí cerquita por la misma época, en España, el padre de García Lorca le está publicando al gran poeta español, tal vez el mayor poeta español del siglo XX, su primer libro de poesía. O sea, él se lo vino, era una familia pudiente y sabía para qué era la plata. Eran los dueños de los mejores olivares y los cultivos de remolacha en Granada. Y entonces, del bolsillo saca el padre y le publica a García Lorca su primer poemario en 200 ejemplares. Un amigo mío tiene uno, Luis García Montero, español,
es un ejemplar, es invaluable. ¿Eso cuánto puede costar un ejemplar eso no es ninguna publicación? Como quién va a tener un ejemplar de los 200 ejemplares que el padre de Borges, que además que tenía un amigo burgués que tenía una imprenta, es decir, todo se va encadenando, publicó Fervor de Buenos Aires. Bueno, de ahí en adelante, después viene otro libro de poesía que se llama Luna de Enfrente, y después empiezan a aparecer ensayos. Y aquí viene una cosa chévere también. ¿Ensayos? ¿En revista indexada o en dónde? Sí, necesito un muchacho cuántos años tiene, es decir, ¿dónde va a publicar ensayos este señor? No me lo van a creer. Aparecen los ensayos en una revista señoritera, era una revista para amas de casa, pero eso era una cosa muy argentina. Cortázar habla de la importancia que tuvieron los almanaques, y con eso mucha gente se educó, pero claro, eran unas revistas que contenían crucigramas, contenían consejos para las señoras, recetas de cocina, chismerío, porque qué más. Y entonces una cosa increíble, una revista, es que ni siquiera la jet set nuestra ni nada de eso, no, tal vez cromos en alguna época, ¿no? Pero lo cierto es que esa revista, alguien leía en una página una receta de cocina y al voltear, ¡trum!, un ensayo o una reseña de Borges sobre Kafka, Emmanuel Swedenborg. Este hombre ¿a quién publica esa vaina ahí? Eso a mí me parece muy importante, me parece laudable, sobre todo para este medio nuestro, no digo acá nosotros, sino en general el medio académico, en donde se desprecia el conocimiento que no se escriba dentro de la academia y que no circula dentro de la academia. Y eso es un gran error, porque Borges, antes que nadie, hizo circular el conocimiento para la gente, pues, para el embolador, para el que quiera. Es decir, eso es una cosa extraordinaria. Todas esas revistas las reunieron y de ahí sacaron los ensayos y se publicaron en un libro que tengo acá, que se llama Textos Cautivos, y tiene un subtítulo que a uno, ¿no?, es Borges en el hogar, como Borges en el hogar. Sí, las publicaciones de Borges, que eran reseñas, ensayos cortos sobre escritores universales y también sobre novela policíaca, que era lo que a la sazón él más tenía, era lo que él más le tenía afición, y salen publicados en esa revista. Bueno, también pasa una cosa muy importante, y es que, bueno, él se integra se me olvidó nombrarlo, al grupo que de verdad sí perteneció, que fue el de la revista Sur, ¿no? O sea, como movimiento no, Borges, así como publicarlo en un movimiento, pero en un grupo sí, es el de la revista Sur. Qué curioso, por la misma época, yo creo que tal vez por los mismos años, es decir, comenzando los años 30, en Londres pasa un fenómeno parecido, y es que una señora acaudalada, escritora, funda su propia editorial y su propia imprenta para publicar a sus amiguetes escritores ingleses. Claro, pero ahí está, imagínense quién estaría ahí entre esos escritores, ¿no es cierto? Digamos, una labor casi de empresa privada, que era Virginia Woolf y su marido, que era el dueño de la imprenta, y publicaban a todos los escritores de su grupo, que se llama el grupo Bloomsbury. Y entonces estos son los de la revista Sur. ¿Quiénes son los dueños? Un par de mujeres, las hermanas Ocampo, Silvina y Victoria, que pues eran de una fealdad como aristocrática, diría uno. Eran unas ricachas que sabían para qué era la plata, es decir, no compraban abrigos y se gastaban en cosmética y en no sé qué, no, fundaron esa revista y crearon la tertulia en su propia casa, y ahí se reúnen 13 personas que van a conformar lo que se llama el grupo de la revista Sur, que es el primer, digamos, hito
distinguible de toda la literatura argentina a comienzos del siglo XX, en donde están, por ejemplo, el gran escritor, el gran novelista Eduardo Mallea, en donde hay muchas mujeres, está Alicia Jurado, está Silvia Bruri, está la traga de Borges, que era Estela Canto, están las dos dueñas, está Adolfo Bioy Casares. Son 13 personas en total que fundan esa tertulia y esa revista, y entonces ahí Borges va soltando más cuentos, más ensayos, más de todo. Hasta que tiene su gran hallazgo, que es la amistad literaria más fructífera que ha habido en toda Latinoamérica en el siglo XX, que es la amistad con Adolfo Bioy Casares. Bioy era 15 años menor que Borges, eran muy amigos. Bioy era bastante aristocrático, todas estas familias eran acaudaladas, y por eso sus bibliotecas gigantescas y los viajes, no iban a Europa como ir nosotros a Sopó, una cosa, ¿no? Entonces, Bioy Casares, en una entrevista ya muy viejo, ya había muerto Borges, Bioy estaba muy viejo, ya desmuelicado y toda la cosa, unos ojos azules muy oscuros, entonces refiere qué fue lo que pasó para que Bioy y Borges se convirtieran los dos en un solo escritor. Y entonces dice: un tío mío quiso poner una fábrica de yogur y me pidió a mí que redactara los folletos de la propaganda para el yogur. Yo sabía que Borges estaba pasando por una estrechez económica y dije: ¿qué te parece si tú me ayudas y escribimos a 4 manos esos folletos? Escribimos los folletos y después llegamos a la conclusión de que podíamos seguir escribiendo juntos, y yo le dije: ¿qué te parece si nos divertimos y escribimos cuentos policíacos juntos? Y ahí, señoras y señores, nacen dos autores, uno que se llama Honorio Bustos Domecq y el otro que se llama Suárez Lynch. Suárez Lynch es más que todo como humorístico. Bustos Domecq fue el que logró más presencia, inclusive editorial, y los académicos son muy chistosos porque eso empezaron a aparecer ensayos sobre la obra de Bustos Domecq y tesis sobre la obra del escritor argentino Bustos Domecq. No, eran Bioy, que por un apellido, por allá que tenía Domecq, y Borges, que por allá también encontró un apellido de un tío abuelo, no sé qué, que era Bustos. Y entre ellos crean un personaje, además escriben novelas policíacas que son casos para don Isidro Parodi, crean el personaje. Claro, la novela policíaca no funciona si no tiene un personaje, un detective, Poirot, Sherlock Holmes, no sé qué, y es don Isidro Parodi, que además es un hombre que ni se mueve de donde está, sino que allá van y le refieren los casos y él los resuelve, y se volvió, aquí está, creo que tengo, y se volvieron famosísimos, pero no Borges y Bioy, sino el señor Honorio Bustos Domecq. Bueno, para poder tomar agua sin que me dé pena, entonces les voy a pasar 3-4 minuticos de un video extraordinario sobre, pues, Borges. ¿Ok? Vamos, solo 3 o 4 minutos. Ahí va. Colaborador y amigo Adolfo Bioy Casares, y a María Kodama, su mujer y secretaria. Seguramente al terminar este programa se van a sentir más borgianos que nunca, así que disfrútenlo. Una presentación exclusiva de People and Arts. Jorge Luis Borges es una de las figuras más notables de la literatura del siglo XX. Su destino de escritor fue evidente desde los 9 años. Y toda su vida, que se extendió a lo largo de todo el siglo XX, se dedicó a los libros. Jorge Luis Borges era un hombre introvertido que ansiaba el olvido y creía que la felicidad existía dentro de las páginas de un libro. Su influencia sobre nuestra concepción de la lectura y la escritura es inmensa.
llegó tarde, cuando tenía 60 años y estaba ciego. Superó los límites de su Argentina natal y fue celebrado en casi todos los idiomas de la tierra. Jorge Luis Borges nació en Argentina. No obstante, su obra no conoce fronteras. Ocupando un sitial de honor entre los escritores del siglo XX, su colección de cuentos, poemas y ensayos marcó los rumbos de la literatura latinoamericana. En total obtuvo 46 galardones nacionales e internacionales, entre los que se destacan el Premio Formentor y el Premio Cervantes. En la década de 1970 experimentó el enorme reconocimiento internacional. A pesar de que el premio Nobel le fue siempre esquivo, Borges fue homenajeado mundialmente como uno de los mayores escritores del siglo XX. Cuando quedó ciego y no pudo seguir leyendo los libros que tanto apreciaba, halló el amor en quien sería su compañera de toda la vida, María Kodama. Borges hizo suyo los grandes temas de la literatura, el tiempo, el espacio y la curiosa paradoja de ser humano en un mundo misterioso e incomprensible. Jorge Luis Borges nació el 24 de agosto de 1899 en una Buenos Aires que más tarde haría propia. Entre sus antepasados hubo militares y poetas que construyeron la historia argentina. Su abuelo paterno, el coronel Borges Lafinur, murió en batalla, legando a su nieto el sueño de un destino heroico. De Fanny Haslam, su abuela inglesa, heredó el amor por el idioma inglés, pero fue en la biblioteca de su padre donde Borges descubrió los misteriosos e infinitos placeres del mundo de los libros. Yo tengo la impresión de no haber salido nunca de esa biblioteca. Siempre estuve en esa biblioteca y sigo leyendo los mismos autores que leía cuando era chico. Leí entonces un libro que lo leí unos años antes, Los primeros hombres en la luna, de Wells. Lo leí entonces. Leí a Kipling entonces, leí a Stevenson entonces. Leí Las Mil Noches entonces, todos libros capitales para mí. Y todo eso, y además leí libros muy malos, pero claro, un niño no te compara un libro con otro. El padre de Borges era un abogado que siempre soñó con ser escritor. Su amor por la literatura contagió a su hijo. A los 9 años, el niño había escrito varias obras literarias, entre ellas un manual de mitología griega en inglés. L'intelligence, l'œuvre, la manière de se instruire et sa manière de vivre, c'est tout l'influence et l'héritage de son père. Moi, j'étais la main, simplement la main. Para Buenos Aires, la ciudad en donde había nacido, Borges inventó su propia mitología. La casona familiar se hallaba en el vecindario de Palermo, una zona pintoresca poblada de inmigrantes y matones donde vivió desde los 2 hasta los 13 años. Su hermana Nora compartía con Borges un espíritu fantasioso, pero sus visiones no eran violentas. Para ella el mundo era el refugio apacible y aislado de la casona familiar, pero para Borges esa casa silenciosa y sombría era objeto de sobresaltos. La niñez de Borges dio a luz a temores y fantasías que lo acosarían durante toda la vida, a los que él hizo mención repetidas veces en sus escritos. Solo entre sus libros al niño lo inquietaba más que nada la presencia de ese otro ser reflejado en el lustre del mobiliario y en los tenebrosos espejos de la casa. Temía que un día su espejo reflejara un rostro distinto del suyo. Hoy, al cabo de tantos y perplejos años de errar bajo la valla luna, me pregunto qué azar de la fortuna hizo que yo temiera los espejos, espejos de metal
enmascarado espejo de caoba que en la bruma de su rojo crepúsculo disfuma ese rostro que mira y es mirado. Prolongan este vano mundo incierto en su vertiginosa telaraña. A veces en la tarde los empaña el hálito de un hombre que no ha muerto. En un verso Borges dice: a los espejos y a Stevenson debo el gastado tema del doble. Entonces, yo he llegado a la conclusión, sin hacer ninguna investigación, solo leyendo, que el escritor que más ha influido, que más influyó en Borges fue Stevenson. Entre otras cosas porque él tiene un verso donde dice: a mí me gusta el café y la prosa de Stevenson. Y también dice en un momento desde mi niñez, Stevenson ha sido una de las formas de la felicidad. Es muy escaso y muy raro eso de vincular el nombre de un autor a la felicidad de una persona, ¿no es cierto? Porque todos somos felices por distintos motivos, pero es difícil vincular a un escritor, y desde mi niñez Stevenson ha sido una de las formas de la felicidad. Es que me emociona mucho con eso. Claro, Stevenson nunca trabajó el tema del doble de una manera metafísica. Stevenson trabajó el tema del doble de una manera fantástica, si se quiere, y psicológica. Pero el tema del doble, o del fetch, como lo llaman los escoceses, es lo más caro a inclusive casi toda la literatura, o la mejor literatura inglesa del siglo XIX. Eso no es sino mirar, por ejemplo, el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, mirar el Drácula de Bram Stoker, y mirar en Stevenson, por ejemplo, ¿qué vamos a decir de Dr. Jekyll y Mr. Hyde? O Janet la contrahecha, o Marquine, o inclusive El diablo de la botella. Todas son obras que proponen el tema del doble, y por ser un autor de la infancia es que lo viene a incluir tanto. Y entonces uno dice, bueno, ¿y dónde está eso del doble en Borges? A ver, yo no lo encuentro. Está en los versos más que todo, cuando él dice al otro, a Borges, es al que le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me dejo vivir para que él pueda tramar sus ficciones. ¿Cómo? No entiendo. Spinoza entendió que las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra siempre ha de ser piedra y el tigre un tigre. Yo perduraré en Borges, mas no en mí, si es que alguien soy. ¿Qué pasa acá? Pero es que Borges inclusive va más allá de lo de estos autores ingleses, porque no es solo el tema de la multiplicidad, que eso es viejo en la literatura inglesa, porque ya Shakespeare había dicho every soul is a circle, sino ya poner en duda la mismidad. Ese es el asunto, si es que alguien soy. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy ese río. Es un tigre que me consume, que me devora, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me consume, pero yo soy ese fuego. El mundo, desgraciadamente real, yo desgraciadamente soy Borges. Eso es andar dudando de la mismidad, ¿no? Y de la realidad. Y moverle el piso a uno, como en ese poema de los ajedrecistas que termina con ese latigazo: ¿qué Dios detrás de Dios? La trama empieza, pero es demasiado inquietante, ¿no? Entonces, eso de que el otro, que yo, pero... Y hay un cuento específicamente que es 24 de agosto de 25 de agosto de 1983, donde sí se ve ya, digamos,
es un Borges ya envejecido. Borges ya está en un punto muy, muy álgido de su creación literaria y además anticipa su muerte. En ese cuento, Borges llega al hotel Adrogué a registrarse. Cuando entra al hotel Adrogué, uno dice ya, esto tiene aquí su veneno, porque hacía unos años Borges, desesperado por el tema de la ceguera, había alquilado una habitación del hotel Adrogué para suicidarse y no lo consiguió, no fue capaz. Entonces este Borges llega al hotel Adrogué y se registra, y el conserje lo mira como con sorpresa, le dice: pero usted ¿a qué horas bajó? Si usted subió, pues yo no lo he visto bajar. Y dice: yo estoy llegando. Pero no, en serio, usted alquiló la habitación número 19. Es más, aquí está el registro, mire, aquí ya usted es Borges, sospeché. Y no, pero ¿cómo así? Entonces sube a la habitación y efectivamente encuentra ahí a Borges. Y hay una discusión entre los dos. ¿Cuál de los dos es el Borges real? Claro, ahí uno siente también la presencia de Lewis Carroll, ¿no es cierto? Acuérdense ese sueño en Alicia de que dos personajes están mirando dormir a un rey, y entonces uno le pregunta al otro: oye, ¿qué estará soñando? Y él dice: está soñando con nosotros. Y entonces si se despierta, pues desapareceríamos. Y entonces uno ve esa carga también ahí que llevó a Borges precisamente a escribir el libro de los sueños, que creo que es este que estoy señalando acá. Y entonces pues hasta ahí uno dice: sí, efectivamente está el tema del doble no sé qué, tratado de una manera con un enfoque, digamos, metafísico y tal, pero en realidad lo asombroso del cuento es que el Borges que llega, que cumplió años el día anterior, por eso el cuento se llama 25 de agosto, Borges nació el 24 de agosto, él acaba de cumplir años, pero en 1979, y el que está ahí sentado esperándolo, ese está en 1983 y también cumplió años el día anterior. Es decir, es un cruce, es una cosa tremenda, porque cómo se encuentran dos, cada uno habitando un espacio diferente. Es más, el otro le dice: vos no podés estar en una habitación del hotel Adrogué, porque ese hotel fue demolido hace ya muchos años. Es una cosa increíblemente perversa e inquietante. Y entonces este Borges, que es un poquito más joven, le pregunta al otro Borges sobre lo que él va a escribir en los próximos años, y efectivamente el otro le dice lo que este va a escribir en los próximos años. Finalizando, pues el sueño se debilita y entonces quedan en nada, claro, como tiene que ser, porque los dos están soñando mutuamente. Ahí es donde está Stevenson de cuerpo entero con ese tema de el doble que tanto influyó en Borges. Bueno, ustedes vieron ahí algo de los compadritos y de los orilleros, y eso tiene una influencia también muy grande en Borges desde el punto de vista de lo que él concebía como la épica. Una de las razones por las cuales Borges nunca escribió novela también está en que él decía que, claro, la novela viene a reemplazar la épica como género, pero son de naturaleza muy distinta. En la épica, el autor, el héroe es impulsado por una causa, mientras que en la novela el héroe es jalado por un destino. Y entonces a él lo que le llama la atención es la épica. A él le gusta ese personaje heroico. ¿Por qué? Porque su familia tenía antecedentes de militares que habían muerto en batalla. Todo eso a él le pareció una cosa extraordinaria, muy llamativa, como a cualquier niño. Ya, ¿qué niño no va a ufanarse de que mi abuelo que se dio plomo en una tal guerra, no sé qué? Eso es muy grande para un niño. Pero claro, ¿cuál era la épica que él podía tener a la mano en Buenos Aires? Esa épica que trazaron los compadritos y los orilleros, una pequeña épica que no está en el tango, sino en las milongas. Borges detestaba el tango, Bioy también detestaba el tango, Sábato también detestaba el tango, porque decían que
primero que todo era un género musical muy pintoresco, muy superficial, pero que engañaba a la gente porque tenía el protagonismo de un instrumento que sí tenía una profundidad muy grande y que lo hacía falsamente grandioso, que era el bandoneón, un instrumento creado por un alemán, un señor Ball, que se lo inventó para poder hacer misas como en la calle, es decir, era el reemplazo del órgano. Entonces, dicen ellos que los tangueros se valieron del bandoneón cuando el bandoneón no era para eso. El bandoneón hubiera tenido que ser utilizado para una música sacra o algo así, que para el tango más bien el acordeón que es un instrumento estridente y bulloso y no sé qué, y superficial. Y entonces ellos no ven en el tango una épica, a pesar de que a los chilenos les encanta el tango porque en cada tango mueren 2 argentinos, pero no hay una épica. Mientras que en las milongas sí, y hay cierto contenido de peso poético. Por ejemplo, hay una milonga que dice: la muerte es vida vivida, la vida es muerte que viene, la vida no es otra cosa que muerte que anda rondando. Entonces eso sí le gusta a Borges, y entonces él compone milongas. Parte de su obra poética es una colección de milongas, casi siempre con duelos entre orilleros, a cuchillo, por alguna causa, digamos, de los bajos fondos y todo eso. Eso sí le llama la atención a Borges. Y aquí viene, digamos, una reconvención para quienes todavía le ponen pegas al premio Nobel a Bob Dylan, que porque era músico. Es decir, y Borges hizo milongas y nadie le ha puesto pegas hasta el momento, porque compuso milongas. Vamos a oír una milonga compuesta por Borges. Él explica ahí y tal, para que, digamos, vean el contacto de Borges con esa poesía como de arrabal, pero que además al final tiene un latigazo, porque siendo una cosa tan prosaica, sabe elevarla hacia lo universal. Vamos a poner atención. Las milongas que diré se compusieron solas, casi contra mi voluntad. Mejor dicho, las compusieron los criollos muertos que andan por mi sangre. Los nombres y las historias que estas milongas narran son verdaderos. Milonga de 2 hermanos, traiga cuentos la guitarra de cuando el fierro brillaba, cuentos de truco y de taba, de cuadreras y de copas, cuentos de la Costa Brava y el camino de las tropas. Vengo una historia de ayer que apreciarán los más lerdos. El destino no hace acuerdos y nadie se lo reproche. Yo estoy viendo que esta noche vienen del sur los recuerdos. Veláis, señores, la historia de los hermanos Iberra, hombres de amor y de guerra, y en el peligro primeros, la flor de los cuchilleros, y ahora los tapa la tierra. Suelen al hombre perder la soberbia o la codicia, también el coraje envicia a quien le da noche y día. El que era menor debía más muertes a la justicia. Cuando Juan Iberra vio que el menor lo aventajaba, la paciencia se le acaba y le fue tendiendo un lazo. Le dio muerte de un balazo allá por la Costa Brava. Así, de manera fiel, conté la historia hasta el fin. Es la historia de Caín que sigue matando a Abel. Entonces él se conecta con lo universal. Eso es una cosa muy impresionante. Como en una historia, en un cuento también de tema gauchesco, en el que un ahijado mata a su padrino. Y entonces cuando el hombre siente la traición, se vuelve a su hijastro y le dice: pero che, y el poema termina con: él murió sin entender que esa muerte era necesaria para que se repitiera una historia. ¿Cuál? Julio César.
Claro, pero a lo gaucho, porque hubiera sonado falso decir, tu brute, no, en latín entre los gauchos no, pero che, ¿no? Bueno, casi finalmente, fíjense lo de Stevenson con relación a Borges. Borges le compone un sensible poema, uno de sus mejores sonetos, a un personaje de Stevenson. ¿Qué característica habría de tener ese personaje para Borges hacerle un poema? Era ciego, el ciego Pew de la isla del tesoro. Por eso da más juego el señor Trelawney, el mismo Jim Hopkins o John Long Silver, son los personajes más. El ciego Pew tiene una aparición periférica en la isla del tesoro, o sea, no alcanza a llenar ni siquiera 2 páginas y hasta luego, pero era ciego, y entonces es el personaje de la empatía con Borges. Lejos del mar y de la hermosa guerra, que hacía el amor lo que ha perdido alaba, el bucanero ciego fatigaba los terrosos caminos de Inglaterra. Ladrado por los perros de las granjas, pifia de los muchachos del poblado, dormía un achacoso y agrietado sueño en el negro polvo de las agujas. Sabía que en remotas playas de oro era suyo un recógnito tesoro, y eso alumbraba su contraria suerte. A ti también, en otras playas de oro, te aguarda incorruptible tu tesoro, la vasta y paga innecesariamente. Ahí el latigazo, ¿cuál es? Es que nos señala a lo último. A ti también. Te aguarda la muerte. Llegamos casi al final de la charla. Borges, en el año 55, recupera con creces el cargo que la dictadura de Perón le había quitado, que era digamos, Perón fue tan canalla que destituye a un vejete ciego de un pinche puesto en una biblioteca por allá en un suburbio. Él ni siquiera era el bibliotecario, y lo destituye, no lo destituye, lo traslada porque era un puesto público y lo nombra inspector de aves y corrales en los mercados. El pobre Borges pues renuncia, ¿no es cierto? Y en el año 55 cae Perón, y los que suben, que ya digamos tenían medio noticia de Borges, había publicado Historia Universal de la Infamia, El Alé, ficciones, mucha poesía, ya más o menos tenía con qué presentarse en sociedad. De todas maneras, lo que dice en ese video es muy cierto. A Borges la fama le llegó muy tarde, ya era un sexagenario cuando el mundo lo empezó a reconocer de verdad, al punto de que, miren, Borges en el año 66 se presenta por una convocatoria que hay en la Universidad de Buenos Aires. Necesitan un profesor de literatura inglesa, y él, muy ingenuo, que no tenía sino escasamente bachillerato, se presenta, ¿no? Y entonces allá llega una jauría de académicos, todos con unos cartapacios impresionantes, que maestrías, que doctorados, que artículos, que no sé qué, todo, que eso en Argentina es una cosa feroz, y se burlan del pobre ciego que llegó allá. No es que yo vengo aquí por lo del concurso. Y entonces en la entrevista, claro, le pregunta como con sorna, ¿y usted, por qué cree usted que puede servir aquí para profesor de literatura inglesa? Y él lo único que dice es, yo desde mi infancia me estoy preparando para este puesto. Claro, yo creo que después hubo algún evento pues de mostrar conocimiento y todo, y los barrió a todos. Era el hombre que más sabía en el mundo, no solo de literatura inglesa, sino de literatura antigua, escandinava, anglosajona. Solo pudo dictar 26 clases. En ese libro que está allá en la pura esquina, que se llama Borges Profesor, están recogidas esas 26 clases, porque se grababan. Era una época en que en esas grabadoras como de Misión Imposible se grababan las clases, las transcribieron
y publicaron ese libro que se llama Borges, profesor, del cual yo soy absoluto devoto. Entre otras cosas porque Borges que iba a saber de didáctica, ni de que nada, ni que pedagogía, ni que nada, no. Pero empezó por dónde, por donde había que empezar, por el Beowulf y por la saga de Maldon y la leyenda de Finnsburg y la leyenda de Olajo y la leyenda de la Cruz y esos poemas escandinavos del siglo VII. Y hablando de eso como si fuera a hablar como de la familia de él, una cosa absolutamente extraordinaria, y llega prácticamente hasta el momento que era, digamos, la poesía de Robert Browning y poetas pues muy recientes, y tenía el truco pedagógico para que sus alumnos no se le escaparan, porque es que sentarse a oír a un ciego, no, que mira para el techo y habla como estoy yo hablando acá, eso es muy difícil. Y entonces él tenía el truco de que antes de que terminara la clase anunciaba algo de la siguiente, entonces decía algo así como: la próxima clase les voy a hablar de la poesía de Dante Gabriel Rossetti, y cuenta la anécdota de que Rossetti, que le era infiel a la esposa, provoca que la esposa se suicide, y entonces después Rossetti, de remordimiento al final, escribe un poema, un soneto, y lo mete en el ataúd. Y meses o años después, los amiguetes de Rossetti, que eran los del grupo prerrafaelista, le preguntan por el poema y él no se acuerda, y dice: no, pues saquémoslo. y van y exhuman a la mujer. Lo que pasa es que ella se había suicidado con láudano, y entonces pero estaba casi intacta, y cuenta Borges, yo creo que eso sí ya le pone pues como más gótico a la vaina, que de entre los dedos huesudos y tiesos de la mujer le arrancaron el poema. Y entonces que la próxima clase va a ser: ¿quién falla a esa clase? ¿Quién falla? Yo lo he hecho. Entonces, Parra el soneto, claro, yo tengo el libro de Rossetti donde está el soneto, pero entonces esos son trucos infalibles. La pedagogía no es más que intuiciones, y Borges la tenía, pero le hicieron la vida imposible. La pedantería académica de esa universidad le hizo la vida imposible, y él no duró sino un año, hasta que lo sacaron, y lo sacaron ya definitivamente porque claro, habían matado al Che Guevara, y entonces en la universidad, que era pública, le iban a hacer un homenaje al Che, y entraron los estudiantes a sacar a todo el mundo de los salones porque iba a haber un homenaje al Che, y Borges ni estaba enterado quién era el Che ni quién era, porque no sabía de nada, y entonces no señor, que es que tienen que salir, y todo el mundo tiene que salir porque vamos a rendir un... háganlo después de la hora de clase. No, es que ya no, él era insobornable. Entonces lo amenazaron con apagarle la luz. Digo: apáguela, que yo ya tomé la precaución de ser ciego. Entonces me perdí, nos devolvemos un poquito a Borges. Cuenta lo que significó para él que le dieran ese cargo como bibliotecario, cargo en el que duraría 17 años y en el que se dedicaría con la complicidad, más que todo de alumnas, de mujeres, a estudiar el idioma y la poesía anglosajona antigua. Aunque también aprovechó una condecoración que le dio una universidad de Estados Unidos para quedarse como alumno. Eso fue una cosa bastante sorprendente para todo el mundo, ver a Borges como alumno de un curso de literatura anglosajona antigua. Y entonces él cuenta lo siguiente: el año 1955, el gobierno de la Revolución Libertadora me nombró director de la Biblioteca Nacional. Yo acababa de perder la vista. Recordé, inevitablemente, que mi antecesor, Paul Groussac, también
había sido ciego como yo. Pero Broussard no señaló la contradicción entre 800.000 volúmenes y la ceguera. Yo escribí un poema por los dos. Claro, él explica de dónde sale, creo que el poema más auténtico de Borges, porque es que habla de su carencia, del sufrimiento. La poesía, para ser auténtica, tiene que hablar de las carencias de quien escribe. No se puede falsear la realidad de uno. Nadie puede simular que es ciego y escribir sobre la ceguera. Y entonces Borges escribe sobre la gran contradicción que efectivamente representa recibir el paraíso que para él era la biblioteca, pero al mismo tiempo que Dios lo deje ciego. Yo creo que el ateísmo de Borges, yo no sé, era una cosa como también como muy de postura, porque si no, ¿por qué dicen un verso a quien prefija omnipotentes normas y una secreta y rígida medida a la sombra, los sueños y las formas que destejen y tejen esta vida? Porque tiene, es decir, él tenía como ese, es un ateísmo un poco falso, un poco postizo, porque en ese poema dice: a mí no me vengan con cuentos, aquí esto no es producto del azar, aquí hay una simetría, hay alguien detrás de eso, hay alguien que está gobernando estas cosas, porque ¿cómo así que un director de la biblioteca ciego y después otro también ciego? Además fueron tres enseguidilla, porque fueron José Mármol, Paul Broussard y Borges, los tres ciegos, los tres directores de biblioteca. Entonces dice él, aquí hay una simetría, esto no es producto del azar. El poema es una composición de 40 versos perfectamente rimados, consonánticos, todos los versos acentuados en la sexta y la décima sílaba, pues son versos en decasílabos, eso le da un equilibrio perfecto al verso. Yo recomiendo mucho siempre, es decir, sí, ir detrás del poema, pero no olvidar la forma del poema. Uno también se entretiene muchísimo con la forma del poema. El contenido del poema, decía Borges además, es algo como añadido. Yo tengo la sospecha de que el significado es algo que se añade al poema, que uno puede recibir un poema y emocionarse inclusive antes de saber qué dice el poema. De todas maneras, en el poema pues está su tragedia de no poder leer esos libros que lo rodean todo el tiempo, ¿no es cierto? Y de compartir esa maldición con su antecesor, y sobre todo mostrar que el mundo es como de inspiración tantálica. Entonces, todos conocen el mito de Tántalo, ¿no? Que siente sed, siente hambre, y va a tomar el vino, los alimentos, y se les fuma. Y entonces, por eso él dice ahí, recuerda el mito de Tántalo sin nombrarlo. Uno tiene que llegar con sus propios elementos a interpretar lo que hay ahí, pero no es otra cosa que el mito de Tántalo, no puede ser otra cosa. Y yo les voy a regalar ese poema. Poema de los dones. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que solo pueden leer en la biblioteca de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed narra una historia griega, muere un rey entre fuentes y jardines, yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, colmos y cosmogonías brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra
la penumbra hueca exploro con el báculo indeciso, yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno el anatema? Grusac o Borges, miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Y se acabó. Agradecemos esta extraordinaria disertación que fue de tanta grandeza como de sencillez en la manera que nos ha compartido la experiencia de Borges al profesor Jorge Iván Parra. Yo creo que podemos darle un fuerte aplauso de finalización. La invitación desde ya es para el Día del Idioma, que seguramente haga lo mismo con Vargas Llosa. Vamos a tener un espacio breve para que si ustedes quieren formular alguna pregunta o quieren compartir su experiencia luego de escuchar al profesor, pues que tengamos unos minutitos para hacerlo. Por favor. Profesor, yo quisiera saber si el chisme es una tontería lo que voy a preguntar, pero que al leer Borges, la obra de García Márquez, dijo que 100 años de soledad sobraban 90. Sí, por lo mismo que él se cansaba leyendo las novelas, y entonces le preguntaron que si conocía 100 años de soledad. Dijo, he oído que es una buena novela, pero creo que le hubieran bastado los primeros 50. Borges era muy ácido, ¿no? Sí, solía ser hasta ofensivo. Por ejemplo, con el tema del Nobel, que esa era la pregunta que le hacían todos los años, ¿no? Borges y el Nobel y el Nobel. Entonces él decía, lo que pasa es que si me lo dan se pierde la tradición de pensar que me lo tienen que dar el año entrante. O decía, yo creo que no me lo dan porque deben estar pensando que ya me lo dieron. Pero lo más tremendo fue cuando dijo, ya se lo dieron a un negro, no debemos mandárselo a un esquimal. Iván, solo una cosa también como de curiosidad. ¿Tú crees que se puede hablar de dos Borges, por ejemplo, a propósito después de su acontecimiento de la ceguera? Es decir, Borges antes de los 55 escribió lo que escribió y posteriormente a ese evento cambió en algo realmente su hilo conductor de la literatura, cambió, o hay un solo Borges todo el tiempo. Antes de quedarse ciego ya había escrito digamos, el grueso de su obra, ya estaban las obras que lo hicieron famoso. Después siguió escribiendo. ¿Cómo? Primero la mamá fue la que, pues Borges le dictaba, entonces ella era la amanuense, ella le leía y era la que escribía pues lo que él le dictaba. Muere la mamá y entonces María Kodama, que era su secretaria, ocupa como ese lugar de amanuense. Por eso Borges se casa con ella como 3 meses antes de morirse, a los 86 años Borges se casa con ella como un gesto de agradecimiento y por dejarle a alguien, porque no tiene hijos ni descendientes ni nada, pues los derechos de autor y todas sus cosas. María Kodama acaba de cumplir 80 años y acaba de sacar un libro tardíamente y dice que lo sacó hasta ahora porque ella no quería que Borges le hiciera el prólogo de ese libro. Yo creo que no, yo creo que es un solo Borges porque la ceguera no influyó para que él no siguiera escribiendo. Es decir,
y sigue como con su mismo principio estético. Los cuentos resumen, poesía, ensayos. Lo que sí aumentó en su vida fueron los viajes, muchísimos viajes, hasta viajes en globo hizo, con todo en compañía de María Kodama, porque es que ya se hizo irrefragablemente célebre y muchas universidades del mundo le dieron el doctorado honoris causa, lo llevaban, lo traían y ya pues dictaba conferencias en todas partes, incluso llegó 2 veces a Colombia. Llegó en el año 61 y después volvió en el año 77, estuvo en la Javeriana y estuvo en los Andes. Yo tengo las dos en este formato de VH, tengo las 2 mejores entrevistas que se le hicieron a Borges cuando vino a Colombia. Una se la hizo Gloria Valencia Castaño y la otra se la hizo Margarita Vidal. Yo las utilizo en mis clases y yo pude conversar con doña Gloria, no, porque ella muy de mal genio y eso, pero con Margarita sí pude conversar. Tuve la oportunidad que en un Cake Festival compartimos balcón y mientras empezaba la cosa ahí, mi saludo fue decirle que la vez pasada yo había tenido clase con la entrevista que ella hizo a Borges, y eso fue muy importante porque uno recoge un testimonio casi de primera mano. Y entonces yo le pregunté, ¿y qué fue muy difícil? ¿Cómo fue esa? Imagínense poder uno preguntarle a una persona cómo lo hizo, ¿no? Y entonces me dijo que Borges que daba la impresión de que él no creía en sí mismo, que era primero muy tímido, pero segundo que él no sabía quién era él, como que dudaba de sí mismo, lo cual hace más auténtica esa idea de dibujar el yo en la poesía. Quería saber lo siguiente, que hoy no sé, en parte debido a mis ignorancias de lo que pregunto, que dando a Nobel, como dice, para que no me pregunte lo mismo en entrante, obedece a que Borges era un hombre de derechas, extremadamente conservador, y sus relaciones con el socialismo, cuando usted decía, no tenía ni idea quién era el Che ni nada de ese tipo de cosas, políticamente hablando, era un hombre de derecha. ¿Es así, profesor? No tanto. Borges llegó a decir que para él los contemporáneos eran los griegos y que estaba leyendo unos muy buenos nuevos autores que eran los escandinavos del siglo XIII. Es decir, él no tenía un contacto con la realidad. De hecho, en la conversación Borges-Sábato, que hizo creer que eran amigos, nunca fueron amigos. Borges detestaba a Sábato, pero un periodista logró sentarlos una sola vez para que conversaran, y de esa grabación sale un libro magnífico, iluminador, de este par de monstruos. Y en esas conversaciones Borges dice que él no lee periódicos, que los periódicos debían publicarse cada año, porque tenía que ser importante un periódico. Además que no se sabía cuáles noticias eran las importantes. Dice, por ejemplo, la crucifixión, eso fue importante, pero mucho después, no cuando aconteció. Luego debería salir un periódico cada año o algo así, y que uno no debería leer periódicos sino libros. Entonces un hombre que no lee periódicos, ¿cómo va a estar enterado que la política, que no está enterado de eso? Por otro lado, él tenía una imagen heredada de que los militares eran personajes épicos, de campañas y de cosas gloriosas y todo eso, y eso nadie se lo puede quitar porque en la familia fue así, incluso un coronel que murió en la batalla de Junín. Entonces el asunto fue que a él sí le iban a dar el Nobel, pero lo llamaron de la Academia Sueca y le dijeron, Borges, el Nobel es suyo, pero esta gente aquí está muy reacia con una cosa que va a pasar, y es que usted va a ir a Chile en estos días y allá lo van a condecorar. Exacto. La condecoración. Sí, pero no es que Pinochet lo fuera a condecorar, no es que en Chile lo iban a condecorar. Ahora, Borges, que era un personaje insobornable, él dijo, mire, si usted no me hubiera llamado, yo a lo mejor no hubiera ido, pero como me acaba de llamar, sé que mi deber es ir. Y entonces ahí se tiró él definitivamente el premio, ¿no? Pero no que fuera derecha ni izquierda, no era de nada, ¿no? Él no tenía...
no estaba enterado de lo que ocurría en el mundo. Bien. Nuevamente agradecerle al profesor por su presencia y compañía, sabiduría con nosotros. Muchas gracias.